Más asuntos. Cada año en nuestro país se tiran a la basura 1,2 millones de toneladas de alimentos. De media, esto equivale a unos 28 kilos de comida por persona. La desechamos en casa, pero también ocurre en restaurantes y en algunos supermercados. Precisamente para reducir el desperdicio alimentario en estos establecimientos, el Congreso acaba de aprobar una ley. ¿Cómo afectará esto a la cadena de distribución de alimentos? Saludamos ya a Alonso Fernández, que es el secretario general de ASUICAN, la Asociación de Supermercados de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, señor Fernández, ¿se desperdicia comida en los supermercados canarios? Se desperdicia comida en el consumidor en casa, y así, de hecho, lo dice el propio preámbulo de la ley, es donde está el grueso del desperdicio alimentario. Tanto es así que la propia ley y la Comunidad Europea lo cifra en torno al 50% de desperdicio de los alimentos se producen en el ámbito familiar, en el ámbito de nuestras casas, bien por productos frescos que hemos comprado y se estropea, o bien básicamente también por muchas de las recetas o de las comidas que hacemos en casa que luego no terminamos de consumirlas. Pero no se tira comida en los supermercados, por ejemplo, productos que llegan a su fecha de caducidad. No, porque en el establecimiento de alimentación cualquier mercancía que se tira a la basura o que pueda ser susceptible de tirarse a la basura implica una pérdida para el establecimiento, una pérdida económica. Y el establecimiento de alimentación, precisamente con los márgenes con los que operamos, esas pérdidas no nos las podemos permitir. Por tanto, lo que tenemos son sistemas informáticos que los que nos prevén es precisamente de esas fechas de caducidad o de consumo preferente para que antes de llegar las mismas, esas mercancías puedan ser comercializadas con otro precio inferior o donadas antes de sus fechas de caducidad. La futura ley establece que para evitar ese desperdicio alimentario, los supermercados tendrán que aplicar varias medidas. Una de ellas es donar a entidades sociales y bancos de alimentos. Esto, por lo que me está contando, ya se hace, pero es de manera puntual, es una práctica generalizada. ¿Cómo se gestionan estas donaciones? Hombre, yo creo que se pone el foco en el supermercado, pero no es así. Cuando esta ley o esta propuesta de ley, porque lo que está es todavía ha pasado el Congreso de los Diputados, tiene que ir al Senado y en el Senado podrá tener modificaciones o no, habla de la cadena alimentaria. Cuando se habla de la cadena alimentaria se implica todo. Se implica desde el momento de la producción, desde el momento de la transformación, la distribución de esas mercancías, los restaurantes, las cafeterías, las administraciones públicas, los supermercados, entra todo. Lo que pasa es que de alguna forma se pone el foco cuando, como antes decía, precisamente el preámbulo de esta propia norma lo que está diciendo es que donde menos se produce el desperdicio alimentario es en el supermercado, ¿no? La norma también va a obligar a crear esas líneas de venta de productos, lo mencionaba usted, por ejemplo, fruta y verdura que tienen algunas imperfecciones y que estéticamente pues no son a lo mejor tan atractivos para el cliente. ¿Esto funciona? ¿La gente lo compra? ¿Se hace en los supermercados? Se hace porque cuando vienen las mercancías, cuando vienen las frutas, las hortalizas, dentro de esas que vienen ya preparadas, en el sentido que vienen calibradas y clasificadas por categoría, pueden haber algunos productos que hayan sufrido algún golpe o que tengan un aspecto visual menos gustoso, por decirlo así. Pero es el consumidor el que al final, cuando determina lo que quiere comprar y quiere comprar un producto por el que está pagando un precio, ese tipo de mercancía la deja, la abandona. Por tanto, sí que hay alguna obligación en ese sentido, más que una obligación, es una recomendación, la recomendación de comercializar ese tipo de productos, pero es cierto que nosotros como consumidores, desgraciadamente, no los abordamos, no nos los llevamos. La ley para eso prevé, en el caso de los productores agrícolas, que sería donde se producen esas imperfecciones por cuestiones naturales, lo que ya dice, lo que les obliga a establecer una serie de protocolos donde esas mercancías irían a la elaboración de productos en industria, ¿no? Mermeladas, compotas, ese tipo de productos, nunca a su deterioro, a su desperdicio. ¿La ley les va a obligar a bajar los precios o será solo una recomendación de cualquier producto cuya fecha de caducidad sea inminente? No, la ley no obliga a esto. La ley lo que va a entrar es en hacer una adaptación a las circunstancias de la actualidad, de los días de hoy, o del siglo incluso, me atrevería a decir, a la definición de lo que es un consumo preferente para algunos productos. Entonces, hay muchos de los productos que hoy, por las técnicas de fabricación, de producción en la industria, básicamente, se ha conseguido que esas fechas, y por los propios controles y por las cadenas de fríos a las que están sometidos esos artículos, esos productos tengan una mayor vida. Por tanto, esa mayor vida, desde la parte del gobierno y desde la AESAN, que es
la organización del gobierno que se encarga de establecer cuáles son las vidas útiles de esos productos, es donde el gobierno plantea aumentar esa vida útil para los productos de consumo preferente, porque además no serían dañinos para la población y por tanto esos productos, al tener un mayor tiempo de fecha en la propia cadena de comercialización, pues evitaría que ese producto llegase a su fecha antes de su consumo, ¿no? ¿Esta ley será aplicable a cualquier supermercado o habrá excepciones? Se lo pregunto porque no es lo mismo a lo mejor un supermercado de barrio que una gran superficie. A cualquier establecimiento, no supermercado, a una cafetería le obliga, a un restaurante le obliga. Por ejemplo, si yo voy al restaurante, consumo y queda sobras de esa comida, ofrecerle un tupper para poder llevárselo. Efectivamente. Entonces, esto obliga a todos. Lo que obliga a la ley es, en este caso, a los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados, que a lo mejor por ahí es lo que me querías indicar, es a establecer un convenio de donación de esos alimentos por escrito con entidades asociativas, con ONG, con entidades sin ánimo, sin lucro, lógicamente, para establecer un canal o un cauce por escrito donde esas mercancías puedan llegar. Ahí el único problema que nosotros vemos no es el establecer, porque ya eso ya está, eso ya se hace. El problema es los productos que necesitan un control de cadena de frío, donde en algunos casos muchas de los bancos de alimentos u ONG no tienen esa capacidad de transporte de frío o de almacenamiento de frío, y ahí sí que podría haber un problema en cuanto a cantidades. ¿Y eso no queda definido en la ley? ¿Quién debe asumirse de ello? Eso no queda definido. Lo que queda definido es que nosotros tenemos la obligación, cuando tenemos más de 1.300 metros cuadrados por superficie, a establecer un contrato de donación, pero cuidado, quien recibe esa donación tiene también en su posibilidad rechazarla. Claro, si estamos hablando de productos que tienen frío y esa cadena, esa ONG no tiene esa capacidad para el transporte de frío, los va a rechazar con toda la lógica del mundo, porque ese producto no llegaría en buen estado a un consumidor final, a una persona que lo necesitara. Por tanto, yo creo que, o creemos que ese tema sí que está todavía dentro de la ley demasiado abierto, ¿no? Bueno, pues como decimos, luz verde en el Congreso, ahora tiene que ser remitida al Senado para su aprobación definitiva. Podrían incorporarse algunos cambios, lo veremos. Alonso Fernández, secretario de ASUICAN, Asociación de Supermercados de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por darme la oportunidad. Buenos días.